ingeniero Víctor Hirata. Él es ingeniero informático, tiene un MBA en desarrollo de personas, ha trabajado en diferentes empresas multinacionales durante más de 20 años, por ejemplo, algunas de ellas son National Instruments, General Motors, Rockwell Allen Bradley, con amplios conocimientos en las áreas de simulación, automatización industrial, pruebas automatizadas, instrumentación. Y bueno, dentro de la experiencia del ingeniero, pues ha desarrollado varios proyectos en los segmentos de energía, automotriz y aeroespacial relacionados con la simulación tiempo real, conocidos como el hardware in the loop. Algunos ejemplos son el secuenciador de lanzamiento de cohetes y sistemas de control para el programa aeroespacial brasileño, también el banco de pruebas de aeronaves comerciales E-170, E-190 de la empresa Embraer. También ha participado en el desarrollo del controlador electrónico de tractor para Caterpillar, entre otros, ¿no? Bueno, pues con esta introducción pues podemos iniciar su presentación, ingeniero. Muchas gracias por la introducción y gracias por todos por la oportunidad de la presentación hoy. Como dije, mi nombre es Víctor Hirata y soy de Brasil. Entonces, intentaré presentar en español. Las diapositivas están en inglés, pero hablaré en español. Más un portuñol con algunos errores en portugués, pero si no me entiendes, yo puedo repetir. Entonces, yo trabajo para la empresa Opal RT Technologies. Haré una rápida presentación de la empresa y hoy hablaré sobre los conceptos de simulación en tiempo real para las pruebas y validación de sistemas de protección y control de microredes. Esta es nuestra agenda de hoy. Entonces, hablaré sobre la empresa, una rápida introducción sobre los conceptos de microredes. También hablaré sobre la simulación en tiempo real, que es algunas de las aplicaciones que se puede lograr con los conceptos de simulación en tiempo real. Y al fin haré una conclusión. Opal RT Technologies es una empresa que empezó en Canadá en 1997. La empresa Opal RT Technologies es de Canadá, empezó en 1997 y nacimos del sector eléctrico porque nuestro CEO, el fundador de la empresa, su nombre es Jean Belanger, trabajó durante 25 años en IREC. IREC es el Centro de Investigación Eléctrica de Hydro-Québec, que es una de las más grandes de Canadá, en la parte de la provincia de Quebec. Y él ha trabajado con sistemas de control no lineal, modelización y simulación. Nuestro objetivo es proporcionar plataformas para validación de pruebas de sistemas eléctricos y de control. Y esto se puede lograr de algunas formas. Hablaré un poco más sobre las diferencias entre los conceptos de Model in the Loop, RCP o Rapid Control Prototype después. Pero todo se hace con la misma plataforma de simulación. Y tenemos como concepto crear una plataforma basada en componentes estándar. Por ejemplo, como procesadores de Intel y chips de FPGA de Xilinx, lo que nos permite usar la tecnología más avanzada en nuestros equipos. También tenemos una plataforma de software donde las herramientas se pueden son compatibles con otros entornos, como por ejemplo MATLAB Simulink, PSSI, PSIN,
entre otros. Otro pilar que tenemos es la escalabilidad, porque hoy es posible usar un simulador en tiempo real para correr una simulación muy pequeña con pocos nodos hasta simulaciones muy grandes. Por ejemplo, solo para tener una idea, hoy estamos trabajando con dos proyectos muy grandes, que uno es la simulación de la red eléctrica de Australia, que junto con la empresa AEMO, empresa de energía de Australia, y también estamos simulando toda la red de la parte este de China. Esto es la más grande simulación que tenemos, con casi 8.000 nodos del modelo que estamos desarrollando. Entonces, la idea es tener plataformas escalables para que se puedan expandir dependiendo del tamaño de la red que van a simular. Hoy en América Latina trabajamos mucho con universidades en Brasil, en Ecuador, en Puerto Rico. Tenemos ahora proyectos con la universidad, con PUC de la República Dominicana, Chile, Colombia, México y Costa Rica. ¿Vale? En México, en especial, tenemos proyectos junto con ESIME, con la Universidad de Guadalajara, Michoacana, con la UNAC en Querétaro, con INEL, que es el Centro de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, con UNAL, con la Autónoma de México, de la Ciudad de México, y con Universidad de Guadalajara también. Pero hay otras empresas y universidades. Esta no es la lista completa, pero aún debemos en comparación con otros países, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, India, la cantidad de proyectos que tenemos en América del Sur es muy pequeño. Entonces es como estamos empezando en la utilización de los conceptos de simulación en tiempo real. Hablando un poco sobre las microredes, según la definición del Departamento de Energía de los Estados Unidos, una microred es un grupo de cargas interconectadas y recursos de energía distribuida, que es la sigla para DER, dentro de límites eléctricos claramente definidos, que actúa como una sola entidad controlable con respecto a la red. Entonces, una microred puede conectarse y desconectarse de la red principal, permitiendo la opción de trabajar en modo isla o en modo conectado. En esto cambia mucho la forma como tenemos que hacer el control de la microred, especialmente si tenemos, por ejemplo, la microred trabajando en modo conectado y suministrando energía para la red principal. ¿Vale? Entonces, esto cambia el flujo de energía de los revés. Entonces, el control hay que ser algo muy específico. Y muchas veces es muy complejo manejar toda esta cuestión de las cargas de la microred. Y después de microred trabajar en modo isla, también tenemos que tener todo el sincronismo y el flujo de potencia.
Muchas veces la topología de las microredes se pueden trabajar con corriente alternada o corriente continua. Eso también un factor muy difícil de controlar cuando tenemos eso, el mix de la parte de los tipos de corriente. Y una vez que tenemos una microred, hay que desarrollar el control local de las microredes. Muchas veces usamos para eso un microcontrolador de red. Y eso es un equipo que muchas empresas están trabajando hoy. Y tenemos proyectos que especialmente las pruebas de los algoritmos embarcados que corren en el control de la microred. Hablaré de eso un poco más, de proyectos que tenemos con este tipo de control. Entonces la integración de las fuentes de energía distribuidas en la red ha impulsionado un gran desarrollo de tecnologías e infraestructura de microredes y de redes inteligentes. Y en paralelo, como los grandes beneficios de estos recursos, especialmente en el suministro de energía verde eficiente, crean desafíos tecnológicos y económicos para su distribución. ¿Cuáles son estos desafíos? La naturaleza rápidamente variable de la generación y el consumo de energía en las microredes y la complejidad de esta infraestructura introducen muchos escenarios difíciles, como el flujo de potencia inverso, como el funcionamiento de la microred en modo isla y la inestabilidad de frecuencia y voltaje. Especialmente cuando hay, como dije, la opción se están trabajando en modo isla, hay que tener una fuente primaria de control de la frecuencia. Y en consecuencia, algunos regímenes especiales de protección. También, como todo el control de una microred, hay que añadir equipos inteligentes. Esto trae un reto más complejo, que es toda la parte de la ciberseguridad, ¿vale? Porque una vez que tenemos los equipos conectados a una red de comunicación, ellos pueden sufrir ataques cibernéticos. En toda la complejidad que tenemos en las microredes, hay que probarlas. Y eso es la cuestión que tenemos hoy. La gran mayoría de las empresas están usando la tecnología de simulación en tiempo real para eso, para lograr las pruebas de las microredes. Entonces, una simulación en tiempo real. Esto es un resumen de los conceptos. Así que tengamos el modelo de sitio, usamos un entorno de software para desarrollar los modelos. Vamos a compilar este modelo y generar archivos para que esto pueda correr en tiempo real en una plataforma dedicada. En nuestro caso es una computadora basada en un sistema operativo Linux RT. Hoy usamos la plataforma de 64 bits. Y esto garantizará que la prioridad de ejecución de los modelos en el paso de tiempo determinado. Sistema de tiempo real, tenemos entradas y salidas de tarjetas analógicas y digitales para que se puedan conectarse a dispositivos externos, ¿vale? Entonces,
Eso es una de las ventajas de usar la simulación en tiempo real, que es la conexión directamente con los dispositivos externos y los dispositivos pensarán que están conectados en una red real, pero no, todo es simulado. Enviar respuestas como si estuvieran conectados a una red. Pero la gran diferencia es que como todo el entorno de simulación es el software, podemos como crear escenarios de fallas que en realidad no es posible. Acá tenemos una comparación con los softwares de simulación offline. Pero, ¿qué es esto? Creo que muchos han oído sobre la simulación offline. En realidad, es eLetrical, Deep Silence, PSCAT, son uno de los ejemplos que hay en el mercado de simulación de offline. Pero en este caso, el paso de tiempo que configuramos para la ejecución de los modelos puede variar según la complejidad del modelo. Es decir, el tiempo requerido para calcular las ecuaciones del modelo pueden ser más largo o más corto que el paso de ejecución. Entonces, tenemos, por ejemplo, un paso de 50 microsegundos. La ejecución, los cálculos de las ecuaciones pueden ocurrir en un tiempo más corto o más largo que 50 microsegundos. Pero en este caso, en la simulación offline, eso no es un gran problema porque lo que importa al final es el resultado de la ejecución. Pero cuando tenemos un sistema de simulación en tiempo real, la ejecución, todos los cálculos de las ecuaciones han que ocurrir dentro del paso de tiempo. En caso de, por ejemplo, tenemos una situación donde los cálculos, los resultados de la ecuación toman más tiempo que el paso. Entonces tenemos una situación de overrun. En este caso no podemos garantizar que los resultados son correctos. ¿Vale? Solo como una curiosidad, si ocurre un overrun en una ejecución, tenemos que desacoplar la simulación en más de un núcleo de ejecución. Eso es la ejecución en paralelo. ¿Vale? Entonces, tenemos que como desacoplar los modelos y separar la ejecución en 2 o 3 más núcleos de ejecución. Eso es que pasa cuando tenemos la simulación en tiempo real. El sistema operativo respetar toda la cadena de ejecución, que es, por ejemplo, leer las entradas y generar las salidas, resolver las ecuaciones del modelo, intercambiar resultados a través de protocolos de comunicación o entradas y salidas físicas. Eso todo dentro del paso del tiempo. Y después va a como repetir nuevamente toda la secuencia de ejecución de las tareas. Un caso donde el tiempo toma más que el paso de ejecución, como dije, tenemos una condición de overrun. Eso no se puede pasar en la ejecución de tiempo real. Entonces, concluimos que el tiempo real no significa ser muy rápido. Eso es un concepto que algunas personas piensan cuando escuchan de tiempo real, y es lo más rápido posible, pero eso no es verdad.
En realidad el tiempo real trabaja con el concepto de determinismo, o sea, tan rápido como sea necesario. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema de control de temperatura, como es un fenómeno lento, la temperatura no cambia rápidamente. Por eso no tenemos que ejecutar los modelos con paso de tiempo muy rápido. Se puede configurar en la escala de segundos, por ejemplo. Sin embargo, si estamos trabajando con un modelo y vamos a analizar los transitorios electromagnéticos o EMT, en este caso, el paso de ejecución típico de un análisis IMT es de 50 microsegundos. Entonces, vamos a usar o configurar el equipo de Opal para que se pueda correr la simulación en el rango de microsegundos. Y en el caso de la simulación de electrónica de potencia, como tenemos hoy muchos componentes que trabajan con una frecuencia muy alta, hay que reducir mucho más el paso de ejecución para que tenemos la simulación lista. Entonces, vamos a usar el equipo con una configuración de paso de nanosegundos. En este caso, el equipo de Opal para la simulación en un paso de nanosegundos, tenemos que correr la simulación en el chip de FPGA, porque en el caso de los núcleos de ejecución, el procesador puede lo más rápido posible que podemos ejecutar la simulación es como 20 microsegundos. Entonces, la simulación de electrónica de potencia es hecha en el chip de FPGA. ¿Por qué hacer una simulación en tiempo real? La realidad es que las pruebas en campo reales son notablemente más difíciles de manejar, más caras y muchas veces más peligrosas, debido a los riesgos a los que se someten al sistema bajo prueba. Y la simulación en tiempo real permite realizar verificaciones a lo largo de todo el proyecto, lo que difícilmente se haría con sistemas reales. Permite también detectar errores y hacer ajustes en las etapas iniciales del proyecto, lo que tiene un costo mucho menor que corregirlos en las fases finales del desarrollo del producto. Entonces, en resumen, tenemos un ambiente simulado donde podemos hacer las pruebas que tenemos y mucho más, con una forma de evitar los riesgos que haríamos las pruebas en campo. Varias formas de usar la plataforma de simulación en tiempo real. La primera opción de aplicación de simulación es usar el concepto que llamamos de MIL o Model in the Loop. En este caso, toda la simulación es 100% hecha de forma virtual. No tenemos equipos externos conectados al simulador. Pero la ventaja que tenemos en hacer la simulación de forma virtual es que podemos acelerar la ejecución de los modelos y usar, por ejemplo, en aplicaciones que llamamos de gemelos digitales. En este caso tenemos como una copia de la red de energía
y el operador se puede como enviar comandos a la red y tener de forma virtual el resultado de la operación. En este caso, es un poco del proyecto de AEMO que hablé a poco de la simulación de la red de Australia. También podemos usar la plataforma de simulación en tiempo real como una aplicación de RCP o Rapid Control Prototyping. En este caso tenemos el control es simulado y la planta es real. Eso usamos en caso que vamos a probar el algoritmo de control de mi controladora, por ejemplo. Entonces, si vamos a usar como desarrollar el algoritmo de control de una microred, yo puedo tener todos los algoritmos en el sistema de tiempo real y conectar directamente a la red real. Entonces, usamos para probar todo el algoritmo antes de tener la parte física del control. Y en el caso de la controladora de microhead, por ejemplo, cuando vamos a probar el algoritmo, podemos conectar directamente en el simulador donde vamos a como tener una red virtual para que el control piense que está conectado directamente a la red real. Pero eso no, es todo virtual. Y el concepto es llamado de hardware in the loop. ¿Okay? Entonces la diferencia de RCP es que en RCP usamos el equipo de Opal, de simulación en tiempo real, para simular el control y conectar a una planta real. Pero en Hardware in the Loop tenemos el control listo, que es el control real, conectado a un simulador donde tenemos los modelos de la planta. Por fin tenemos una variación del concepto de Hardware in the Loop, que es Power Hardwaring. En este caso, ¿cómo vamos los señales de entradas y salidas del simulador son muy bajos, tienen una potencia muy baja. Entonces, podemos solo probar los equipos que tienen los señales de control. Pero si tenemos equipos, por ejemplo, como turbinas eólicas o paneles solares, podemos probar los equipos con la parte de potencia. Entonces tenemos que añadir un equipo que llamamos de Power Amplifier o amplificador de potencia para que los señales del simulador se puedan tener un gaño y generar voltajes y corrientes altas para que se puedan conectar directamente a los equipos de alta potencia. Eso es es decir, es la aplicación que simula la realidad, pero el gran problema de esto es que el costo de un amplificador de potencia es muy alto. Muchas veces, dependiendo de la potencia, el costo es lo mismo o más grande que el costo de un simulador de tiempo real. Y acá tenemos hoy, que es el concepto que muchas empresas están usando, que es una configuración híbrida, donde algunas veces
el simulador trabaja como una configuración de RCP para la prueba de control. Algunas veces trabaja en la configuración de hardware in the loop. Es la gran ventaja del equipo. Depende de los. Yo cambio la aplicación. El principal desafío para probar y validar estos problemas complejos de protección, control y también de ciberseguridad es que el acceso a la red de prueba real es limitado y costoso. ¿Vale? Por eso que tenemos una opción de usar un equipo de simulación para que se pueda probar en tiempo real. Entonces el equipo va a como reemplazar la configuración de pruebas reales, pero de una forma muy más interesante y más flexible para las pruebas que vamos a tener en los equipos. Muchos años atrás, como los años 80, estos equipos de simulación eran analógicos y las computadoras no eran lo suficientemente rápidas. Por eso que otra cosa también, el costo de los equipos de simulación analógicas eran muy altos. Después, con la creación de los conceptos de computadoras digitales, hoy el costo de un equipo para eso es mucho más bajo en comparación con los simuladores analógicos. Pero no es solo las entradas y salidas digitales y análogas que podemos tener en la configuración de un simulador. También podemos opciones de protocolos de comunicación como 61850, Goose Sample Values, MMS o C37118 DNP3, que son protocolos de comunicaciones muy comunes de equipos de energía, como relés de protección, como PMUs o Phasor Measurement Units, que son las unidades de medición de fasores para la verificación de calidad de energía. También los equipos de supervisión y monitoreo, como los sistemas de SCADA y la conexión con equipos de transmisión y control de energía, como FACS, SDCs y STATCOMs. O la opción de también probar los componentes de electrónica de potencia como invertidores, conversores y otros. Según el grupo de sistemas de energía del laboratorio Lincoln, que es el laboratorio de MIT, de Massachusetts Institute of Technology, los bancos de pruebas de los sistemas de energía se dividen en 5 categorías. El cuadrado es la parte de hardware. Entonces, acá en la parte izquierda de la diapositiva tenemos que es todo una configuración de modo simulado. Y en la parte que es en un sistema completo. Pero
acá donde tenemos la comparación de la cobertura de las pruebas y de los resultados de los testes, de las pruebas. Tenemos una configuración donde es un sistema completo. No tenemos una cobertura de pruebas muy grande. Por eso que la opción de tenemos las pruebas de hardening the loop o una variación, en este caso llamamos de controller hardening the loop cuando vamos a probar el control, la controladora. Tenemos una cobertura de pruebas muy grande, un resultado más de la realidad, con un costo más moderado, intermedio de las opciones de bancos de pruebas que tenemos. Es por eso que entonces las pruebas de campo, que son las pruebas reales, son notablemente más difíciles de manejar, más caras y muchas veces más peligrosas debido a los riesgos los que se someten al sistema de prueba. Y la simulación de tiempo real permite realizar verificaciones a lo largo de todo el proyecto. Y cuando tenemos la corrección de las fallas en la fase de requirements, de requerimiento, entonces el costo es mucho más bajo en comparación cuando tenemos una falla en la fase de producción del producto. Por eso que en todo el ciclo de desarrollo de producto, lo más interesante es tener todas las pruebas cuando estamos en la fase de requerimientos. Pero esto cuando tenemos una simulación en tiempo real, hay retos que son un poco complejos de manejar. Por ejemplo, alternada como líneas muy cortas que necesitan ser simuladas en tiempo real. Cuando estamos simulando sistemas de distribución que están conectados, tenemos que hacer un procesamiento en paralelo, porque como dije, muchas veces núcleo para la ejecución de la simulación, cuando el modelo es en la transmisión de la energía. Entonces, cuando tenemos una línea de transmisión muy larga, el retraso que hay en la simulación es compensado por el retraso que hay en la simulación real, en la generación real de la línea de transmisión. Pero cuando tenemos una simulación de una microred, como las líneas son muy cortas, no hay casi retraso en la transmisión de energía. Por eso que cuando hacemos el desacoplamiento de la ejecución, en realidad hay un retraso en la ejecución de los módulos. Por eso que es el delay de la transmisión de energía, de las líneas de transmisión. Entonces, cuando vamos a simular una microred, muchas veces la simulación no representa realmente qué pasa con la red real. Otro reto que tenemos también es toda la parte de simulación de electrónica de potencia. Y cuando vamos a ejecutar, por ejemplo, la simulación de un convertidor de energía, la frecuencia es muy alta, alrededor de 10 kHz.
Entonces, tenemos que usar un entorno especial para que se pueda correr la simulación en el rango de nanosegundos. Para eso creamos un solver, que es un Electrical Hardware Solver, donde podemos solo cargar la simulación que es hecha en Simulink para la ejecución de los modelos de electrónica de potencia directamente en el chip de FPGA. ¿Vale? Eso es un solver. Solo no estoy seguro se conocen los conceptos de programación en FPGA, pero es un chip que en realidad la lenguaje de programación, un tipo que usamos que es llamado de VHDL, de Hardware Description Language. Entonces es una lenguaje de programación muy específica para los chips de FPGA y es muy compleja. No hay muchas personas que manejan la programación de los FPGAs, y que hicimos fue una parte donde se puede como convertir los modelos en Simulink directamente para correr en el chip de FPGA sin la necesidad de programación en VHDL. ¿Vale? Eso es un mover que premios de OPAL del gobierno de Canadá, porque es algo que creo que solo OPAL aquí tiene una solución como esta. Para el reto que tenemos para la simulación del retraso de las líneas cortas de transmisión, también creamos una librería que es un bloque de transmisión de energía, donde se puede hacer el decoupling o desacoplamiento de los modelos sin crear el retraso en la ejecución. En realidad eso es también un desarrollo que OPAL RT hizo algunos años atrás, donde solo nosotros tenemos la solución para eso, para cómo compensar el retraso de las líneas de transmisión cortas. Todo esto en realidad son bloques de Simulink. Cuando vamos a crear el modelo de simulación, tenemos los bloques listos para usar en nuestro modelo. No hay que, solo cuando hacemos el double clic para la configuración de los parámetros. Bueno, entonces hay varios usos en aplicaciones de los simuladores en tiempo. Por ejemplo, para las pruebas de inversores de potencia. En este caso tenemos que usar el modo de Power Hardening de loop, sistemas de almacenamiento de energía, pruebas de inversores. Acá tenemos una configuración típica de una prueba de hardening de loop, donde usamos el sistema de tiempo real para simular la planta, que puede incluir la red de distribución de energía, las cargas críticas y no críticas y las fuentes de energía distribuidas, que son los layers. Entonces acá tenemos la parte de simulación que es creada directamente en el modelo que va a correr en el simulador de tiempo real, y vamos a conectar los dispositivos externos, el control primario, el control secundario y el control terciario. Acá tenemos
las fuentes de energía distribuidas, que son los DERs. Eso es todo el control principal de la microhead, donde hay que hacer el control de la voltaje y frecuencia, el rango de los dos. Y también toda la parte de coordinación de los eventos cuando vamos a trabajar en modo isla o modo conectado a la red. Parte del control terciario es todo lo manejo de los sistemas de monitoreo y control, que son los escalas. También tenemos la opción de añadir una conexión de equipos de alta potencia, como los convertidores de AC/DC, DC/DC, de corriente alternada, corriente continua, y por ejemplo, los bancos de baterías. Pero para eso, como dije, tenemos que usar un equipo especial, porque el amplificador se puede trabajar como una fuente de energía o como una carga. ¿Vale? También se puede el mismo equipo actuar como una carga para hacer las pruebas de la microhead. Esto es un ejemplo de una aplicación que hicimos también en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. La idea es tener un laboratorio listo para las pruebas del control de microhead. Entonces, los fabricantes de la controladora, por ejemplo, Schneider, Eaton o Woodward, son algunos de los fabricantes de los controles de microheads. Pueden usar el laboratorio de MIT para probar todo el algoritmo de control. El laboratorio tiene la posibilidad de las pruebas de sistema. Ellos tienen listos la parte de generación distribuida, como generadores eólicos o solares, bancos de baterías y de las fuentes de energía distribuidas. Entonces es algo muy interesante para que los fabricantes puedan garantizar que toda la parte de control de la microhead se va a respetar o seguir los requerimientos de la aplicación. Hay también un otro proyecto muy interesante que tenemos, eso es en el Royal Institute of Technology en Suecia, donde acá tenemos una aplicación. El equipo de Opal simula toda la planta de energía de Suecia y tiene conectado directamente equipos para la simulación, para las pruebas de PMU, que son los Phaser Measurement Units o los geles de protección. En este caso, para la conexión con los equipos de PMU, tenemos que usar un amplificador de potencia, pero en este caso, eso es un amplificador que usamos para la simulación de las fuentes de energía distribuidas, porque hay los rangos de voltaje corrientes son distintos. Eso también trabaja solo
como una fuente de energía, no trabaja como una carga. Pero son específicos para las pruebas de genes de protección y de los PENIUS también. Y acá tenemos los equipos de protección, que son los relés de protección. Todo el control que es hecha con equipos de NAC. Toda la red se va a conectar con acá PDC, que es o Phaser Data Concentrator, que como es un concentrador de datos de los PENUs. Es parte de control de los relés de protección. En este caso son relés de Dell, que es un fabricante de Estados Unidos, Schweitzer. Y también otras partes de los softwares de análisis de datos para la generación de los reportes. Entonces, eso es un proyecto muy complejo, donde hay todas las partes de adquisición de datos, de control. Eso no es directamente un proyecto de microredes. Eso es un proyecto que llamamos de OnePack, donde la microred es solo una parte de la red. OnePack significa la Wide Area Monitoring, Protection and Control. Okay. Entonces es algo como un monitoreo amplio de una red de generación, transmisión y distribución. Algunas veces la presentación virtual es interesante, pero yo me gusta mucho la interacción con las personas, con preguntas, todo para entender si estoy hablando muy rápido o no. Pero como en conclusión de la presentación, podemos decir que los simuladores en tiempo real permiten una visión general de las aplicaciones de las microredes y en este caso de distintos tipos de aplicaciones. Pero la gran ventaja de usar un equipo de simulación en tiempo real es que él va a como representar exactamente los señales dinámicos de una red y podemos conectar equipos externos para las pruebas de lazo cerrado o las pruebas de hardware. Y como estamos en un ambiente, en un entorno virtual, podemos como hacer pruebas que en realidad son muy peligrosas o muy costosas de hacer en el campo, pero también podemos hacer toda la parte de automatización de las pruebas. Por ejemplo, hay opciones de software que vamos a crear los escenarios de pruebas y un script de pruebas para que se pueda correr de una forma automatizada. Salir y cuando volvemos tenemos todo el reporte que vamos de las condiciones que tenemos de los equipos. Eso es exactamente lo que yo trabajé en General Motors, en Brasil y también en Estados Unidos, pero el mismo concepto de simulación en hardware in the loop para las pruebas de control de los vehículos.
¿vale? Entonces, en un vehículo hay muchos controles de seguridad, de powertrain, de body, que son toda la parte eléctrica del vehículo. Entonces, tenemos que probar el algoritmo, el software embedido de las controladoras. El concepto es lo mismo, pero cambia un poco los tipos de señales que vamos a generar para los controles. En este caso, lo mismo pasa con porque en realidad los finales de un control de energía son más sencillos que un vehículo, por ejemplo. Porque acá casi todos los tipos de señales son voltaje y corriente. ¿No? Pero en un vehículo tenemos otros tipos de sensores. También hoy una cosa que es muy importante es todos los estudios de ciberseguridad, porque hay un riesgo muy alto de una invasión de hackers. Se puede tomar todo el control de una microred o de una fuente de energía. Eso es muy peligroso. Entonces tenemos también una sociedad, tenemos un socio de Estados Unidos que trabaja mucho con eso, que es Texana. Ellos tienen un entorno de software que hace toda la simulación de los dispositivos de comunicación. Entonces, hoy es posible tener un equipo que de pruebas desde las fuentes, desde de las controladoras hasta la supervisión, la comunicación de los dispositivos inteligentes. Creo que eso que tenía en la presentación. Me gustaría de oír un poco que si tienen preguntas o se está claro el concepto de simulación en tiempo real. Que quieran saber. Muchas gracias por la presentación, ingeniero Víctor.